les invito a abrir sus Biblias en el libro de Éxodo. El libro de Éxodo, el capítulo 15, versículos del 1 al 18. Éxodo capítulo 15, versículos del 1 al 18. Este es el mensaje número 14 de nuestra serie, Éxodo de la esclavitud a la libertad. El nombre del mensaje se llama El gozo de la salvación. Éxodo capítulo 15, versículos del 1 al 18, esta es la palabra de Dios. Entonces Moisés y los israelitas entonaron un cántico en honor del Señor, que a la letra decía: cantaré al Señor que sea coronado de triunfo, arrojando al mar caballos y jinetes. El Señor es mi fuerza y mi cántico. Él es mi salvación. Él es mi Dios y lo alabaré. Es el Dios de mi Padre y lo enalteceré. El Señor es un guerrero y su nombre es el Señor. El Señor arrojó al mar los carros y el ejército del faraón. Los mejores oficiales egipcios se ahogaron en el mar Rojo. Las aguas profundas se los tragaron. Como piedras se hundieron en los abismos. Tu diestra, Señor, reveló su gran poder. Tu diestra, Señor, despedazó al enemigo. Fue tan grande tu victoria que derribaste a tus oponentes. Diste rienda suelta a tu ardiente ira y fueron consumidos como rastrojo. Bastó un solo soplo de tu nariz para que se amontonaran las aguas. Las olas se irguieron como murallas. Se inmovilizaron las aguas en el fondo del mar. Iré tras ellos y les daré alcance, alardeaba el enemigo. Y repartiré sus despojos hasta quedar hastiado. Desenvainaré la espada y los destruiré con mi propia mano. Pero con un soplo tuyo se los tragó el mar. Se hundieron como plomo en las aguas turbulentas. ¿Quién, Señor, se te comparará entre los dioses? ¿Quién se te comparará en grandeza y santidad? Tú, hacedor de maravillas, los impresionas con tus portentos. Extendiste tu brazo derecho y se los tragó la tierra. Por tu gran amor guías al pueblo que has rescatado. Por tu fuerza los llevas a tu santa morada. Las naciones temblarán al escucharlo. La angustia dominará a los filisteos. Los jefes edomitas se llenarán de terror. Temblarán de miedo los caudillos de Moab. Los cananeos perderán el ánimo, pues caerá sobre ellos pavor y espanto. Por tu gran poder, Señor, quedarán mudos, como piedras hasta que haya pasado tu pueblo, el pueblo que adquiriste para ti. Tú los harás entrar y los plantarás en el monte que te pertenece, en el lugar donde tú, Señor, habitas, en el santuario que tú, Señor, te hiciste. El Señor reina por siempre y para siempre. Amén. Amén. Oremos. Al abrir tu palabra, en la respuesta que tuvo el pueblo de Israel ante la liberación tan grande que hiciste, ante la libertad que ahora experimentan de la esclavitud, Señor, abre nuestros ojos para que la misma expresión de gozo por medio de un canto sea nuestra expresión al maravillarnos de la salvación tan grande que nos has dado. Y que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, la verdad del Evangelio. La creamos y seamos transformados. Amén. El 9 de noviembre de 1989, uno de los acontecimientos más importantes del siglo XX, la caída del muro de Berlín. 9 de noviembre de 1989, después de la Segunda Guerra Mundial,
Alemania fue dividida en dos partes: la Alemania occidental, o lo que se llamó la República Federal de Alemania, capitalista, y la Alemania oriental, que fue una Alemania comunista, o la República Democrática de Alemania. La ciudad de Berlín fue dividida en dos y fue puesto un muro. Más de 100,000 personas durante los 30 años que duró ese muro trataron de pasarse del otro lado, donde iban a experimentar libertad. En un sinnúmero de eventos en la providencia de Dios, personas que vivían en la Alemania oriental, en la Alemania comunista, empezaron a reunirse en la ciudad de Leipzig y empezar una protesta pacífica con cantos. Primero se reunieron 70,000 personas, la siguiente se reunieron 100,000 personas un mes antes de esto. Y empezó toda una revuelta pacífica, una revuelta con cantos. Y ese día, el 9 de noviembre de 1989, sin un solo disparo, ese muro empezó a caer. Y lo que siguió fueron manifestaciones de alegría. 20 años después, en la celebración de los 20 años, se hicieron conciertos y conciertos y conciertos para celebrar la caída que simbolizaba la opresión, la caída que simbolizaba después la libertad. Éxodo capítulo 15 es la expresión de un canto que surge de lo más profundo del corazón de Moisés y del pueblo de Dios. Un motivo para alegrarse después, no de 30 años, después de 400 años de esclavitud. De una esclavitud que en los últimos años se había convertido en una esclavitud severa. De un intento por parte de Faraón de genocidio, de acabar con la nación de Israel. Y al estar en el lado oriental del Mar Rojo y ver los cuerpos de los que antes eran sus amos, las personas que los esclavizaron, la respuesta de Moisés es de alegría. La respuesta de Moisés es de gozo. Y lo expresan por medio de un canto. Éxodo capítulo 15, versículos del 1 hasta el 18. Es un tremendo canto. No sé cómo ha sido tu semana. No sé cómo ha sido tu semana, pero siempre va a haber razones. Al vivir en un mundo caído, siempre va a haber razones para no tener gozo. Pero este capítulo 15, versículos del 1 al 18, nos da dos razones para podernos alegrar. Dos razones para podernos alegrar. Número 1, versículos del 1 hasta el 12, es por lo que Dios ha hecho. Y versículos 13 hasta el 18, por lo que Dios hará. La pregunta que queremos contestar en esta mañana es: ¿qué razones tienes para alegrarte? En medio de cualquiera que sea tu situación, tienes dos razones. Número 1, por lo que Dios ha hecho. Número 2, por lo que Dios hará. Así que vayamos al punto número 1. Por lo que Dios ha hecho. En este pasaje, Moisés responde a la liberación del Señor con una canción de alabanza. Y cuando termina en el versículo 18, su hermana Miriam y todas las mujeres de Israel se unen en un coro con panderetas y danzas. Es un tiempo de grande alegría. Yo mencionaba la semana pasada que en la película Reyes y Dioses, tratando de interpretar este evento histórico, lo hacen de una manera patética.
porque después de la grande salvación y después de que Faraón y todo su ejército se ahogan en el Mar Rojo, ponen ahí a Moisés triste. Pero el texto bíblico es completamente diferente. Al ver la salvación de Dios, al ver a sus enemigos muertos, del fondo de su corazón surge una alabanza, una grande alabanza. Pero es muy interesante que antes de que ellos cruzaran el Mar Rojo, antes de que llegaran a la costa oriental, mientras estaban en la costa occidental, ellos veían a Faraón de otra forma. ¿Recuerdan lo que vimos la semana pasada? La semana pasada, al ver que Faraón venía con todo su ejército, ellos empezaron a quejarse delante de Dios. Ellos empezaron a decir, nos hubiera sido mejor quedarnos como esclavos en Egipto. Y veían a Faraón como un aliado en lugar de verlo como verdaderamente era, y era un enemigo. El versículo 9 describe las palabras de Faraón con respecto a Israel. Dice el versículo 9, iré tras ellos y les daré alcance, alardeaba el enemigo. Repartiré sus despojos hasta quedar hastiado. Desenvainaré la espada y los destruiré con mi propia mano. Pero en el lado oriental del Mar Rojo, Faraón ya no es visto como un aliado. Faraón es visto como lo que verdaderamente es o fue, que es el enemigo de Dios. Pero lo interesante, lo triste, es que muchas veces podemos ver a nuestro enemigo, Faraón, representando la maldad, Faraón representando el pecado, y lo vemos como un aliado. Yo mencionaba la semana pasada que si la salvación dependiera de nosotros, a las primeras de cambio, cuando tenemos problemas, inmediatamente volveríamos a las formas en las cuales nos manejábamos sin Dios, a través de el pecado. Respondemos a las dificultades a través de mentiras, respondemos a las dificultades a través de solamente soy yo y después yo y al final soy yo, por lo tanto no me importa a quién pisar, o respondemos con miedo o respondemos con ansiedad, y vemos al pecado como nuestro aliado. Si no estás en Cristo, el pecado es tu aliado para sobrevivir en este mundo caído, que al final otra vez te va a llevar a la muerte. Pero lo que nos enseña este pasaje es que el pecado jamás puede ser nuestro amigo, es nuestro enemigo, no es nuestro aliado. El 22 de julio de 1945, un barco de Estados Unidos llamado el USS Indianapolis venía de una misión secreta en el Pacífico y fue alcanzado por 2 torpedos japoneses, un submarino japonés. La tripulación de ese barco eran 1,200 personas. Al momento del impacto, los primeros minutos, 300 personas murieron. En 12 minutos, este barco de 186 metros se hundió por completo. 300 murieron, 900 quedaron en el mar por 5 noches y 4 días. Solamente sobrevivieron 316 personas. Algunos se los comieron los tiburones, pero otros sucumbieron ante lo que pensaron que era su aliado, pero que verdaderamente era su enemigo. Una persona que sobrevivió y que era un doctor narra que una de las cosas más difíciles que enfrentaron durante esos días era la tentación de no beber agua del mar. Dice era muy difícil en los momentos en los cuales el sol estaba en su apogeo y poder ver el mar cristalino y sabes que eso es agua y no creer que es tu aliado, sino tu enemigo. Y dice que él estuvo advirtiendo y advirtiendo a personas de que no bebieran agua salada. Porque lo único que hace el agua salada es darte más sed y al final te deshidratas. Qué increíble, ¿no? Qué ironía. Estando en el mar, bebiendo agua y al final mueres por deshidratación. Lo que ellos creían, muchos
de los que murieron porque empezaron a beber el agua del mar, desesperados, pensando que era su aliado, pero al final era su enemigo y fue la razón por la cual murieron. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 6, el versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la deuda de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Pero noten la primera parte, la paga del pecado es la muerte. No importa qué tan preciosa se te presente, no importa qué tantas promesas te dé, al final te va a llevar a la muerte. Así que lo primero que nos enseña este pasaje, hablando de la manera en la cual Dios salvó a su pueblo, Dios lo salvó de su enemigo, el pecado que los iba a conducir a la muerte. Tim Keller dice lo siguiente, hablando de la muerte: la muerte es horrenda, aterradora, cruel e inusual. No es la forma en que se supone que la vida debe ser, y nuestro dolor ante la muerte así lo reconoce. La muerte es nuestro gran enemigo. Más que cualquier otra cosa, nos reclama a todos y a cada uno de nosotros, persiguiéndonos implacablemente a lo largo de todos nuestros días. En el Mar Rojo, Faraón se presenta. El pueblo de Dios al tener miedo piensa que es su aliado. Dios les dice: por favor avancen y vean la grande salvación que yo les voy a dar. El pueblo de Dios atraviesa en seco el Mar Rojo, y cuando Faraón quiso escapar y todo su ejército, fueron derrotados por Dios, ahogados. El enemigo fue completamente derrotado, y eso es lo que nos dice los versículos 3 al 8 y el versículo 10. Noten por favor cómo este canto presenta a un Dios guerrero, a un Dios que lucha por su pueblo. El Señor es un guerrero. No sé cuántos de ustedes tienen la imagen de Dios, o tienen la imagen de un Dios allá bonachón en los cielos, casi como tipo Santa Claus. El Señor es un guerrero, su nombre es el Señor. El Señor arrojó al mar los carros y el ejército del faraón. Los mejores oficiales egipcios se ahogaron en el Mar Rojo. Tu diestra, Señor, reveló su gran poder. Tu diestra, Señor, despedazó al enemigo. Fue tan grande tu victoria que derribaste a tus oponentes. Diste rienda suelta a tu ira y fueron consumidos como rastrojo. Bastó un soplo de tu nariz para que se amontonaran las aguas. Versículo 10. Pero con un soplo tuyo se los tragó el mar, se hundieron como plomo en las aguas turbulentas. El enemigo de Dios, el enemigo del pueblo de Dios, fue completamente derrotado. El pecado es nuestro enemigo, porque el pecado fue quien trajo la muerte a nuestro mundo. La muerte física y la muerte espiritual eterna, la separación eterna de Dios, es por causa de la entrada del pecado. Así que el pecado y la muerte son amigas, son aliados. Pero Jesucristo los venció también. Recuerden por favor que el Éxodo apunta a una más grande historia, a un más grande éxodo. Y así como Dios en el Mar Rojo destruye al enemigo del pueblo de Dios, así en la cruz nuestro Dios destruye a nuestro más grande enemigo, que es la muerte. Como Dios lo hizo. Vean por favor lo que dice Pablo en 1 Corintios 15, versículos 25 al 26. Porque es necesario que Cristo reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. El último enemigo que será destruido es la muerte. La pregunta es ¿cómo? ¿Cómo Jesucristo destruye a la muerte? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley,
pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. En una semana más, nuestro país va a celebrar lo que es, al parecer, único en el mundo, que es la celebración de los muertos. Y se dice que los mexicanos se ríen de la muerte en esos días, ¿no? Tristemente no es así, simplemente es un dicho. Porque si tú vas a un hospital, si tú vas a un panteón, no vas a encontrar a gente riéndose, vas a encontrar a gente en duelo. Así que es simplemente una fachada, simplemente es una mentira. ¿Cómo es que Jesucristo derrotó a la muerte? La muerte de la muerte en la muerte de Jesús. Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15 dice: también Jesús participó de lo mismo para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Vean por favor este pasaje. Este pasaje es la muerte de la muerte en la muerte de Jesús. La muerte de la muerte en la muerte de Jesús. Todas las religiones de alguna manera hablan acerca de la eternidad, de la vida después de la muerte. Y todas las religiones, de manera general, apuntan a que tú debes de ser bueno para enfrentar la eternidad. Tristemente, tú y yo sabemos que no somos buenos. Tristemente, tú sabes que si tú vas solo ante la muerte y piensas que lo que va a venir después de la muerte se basa en lo que tú has hecho bueno, pues yo creo que tú vas a tener un grande signo de interrogación. ¿Habré hecho lo suficiente para que después de la muerte me vaya bien? ¿Habré hecho lo suficiente? Todas las religiones apuntan a eso. Y no hay absolutamente ninguna seguridad. Y tú sabes que tú no has sido lo suficientemente bueno. El cristianismo es diferente. El cristianismo es diferente porque el cristianismo no te manda solo a enfrentar a la muerte. Lo que hace el cristianismo es que mandó a Cristo a enfrentar a la muerte. Él enfrentó la muerte. Tim Keller lo dice de esta manera: Jesús se enfrentó a nuestros mayores enemigos, el pecado y la muerte. Al hacerlo, los derrotó. Tomó el castigo que merecemos por nuestros pecados, el castigo de la muerte, en nuestro lugar como nuestro sustituto. Pero como él mismo era un hombre de amor perfecto y sin pecado hacia su padre y su prójimo, la muerte no pudo retenerlo. Resucitó de entre los muertos. La diferencia entre el cristianismo y todas las demás religiones es que es Cristo quien se enfrenta al pecado y a la muerte, y a través de su muerte las derrota. Las derrota. Tú no tienes que ir solo ante la muerte. Tú no tienes que ir pensando: ¿habré hecho lo suficiente para que después de la muerte me vaya bien? No. Jesucristo fue en tu lugar. Jesucristo fue quien se enfrentó a tu más grande enemigo y a través de su muerte lo derrotó. A través de su muerte lo derrotó. Voy a regresarme a Corintios. Vean por favor el versículo 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Y acabamos de decir entonces que Cristo a través de su muerte venció a la muerte. Entonces la muerte ya no tiene aguijón. ¿Sabías que hay abejas que no tienen aguijón? ¿Sabías que hay abejas que no tienen aguijón? Y hay personas que les tienen pánico a las abejas. Ven una abeja y les tienen pánico, ¿sí? Imagínate estar en medio de un enjambre de abejas, pero que sabes que ninguna de esas abejas tiene aguijón. ¿Cómo te moverías? Te moverías con libertad, porque sabes que no te puede hacer daño. La muerte
ya no nos puede hacer daño. No significa que no vamos a experimentar la muerte. Pero la muerte ya no es nuestro enemigo, ya no nos va a alejar de Dios. La muerte ahora la muerte ahora es nuestro aliado, porque nos lleva entonces a empezar a experimentar una vida sin pecado. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Ya no lo tienes. Cristo te ha vencido. Cristo fue el que recibió el aguijón de la muerte. Y a través de su muerte venció a la muerte. Por eso es que nos podemos alegrar. Nos podemos alegrar. Tenemos una grande razón para gozarnos, porque Dios ha derrotado al pecado y a la muerte por medio de su Hijo Jesucristo. Su victoria fue mi victoria. Él se enfrentó a la muerte y la venció, y entonces la muerte ahora ya no tiene un aguijón sobre mí. Pero no es la única razón por la cual podemos alegrarnos, por lo que Dios ha hecho, sino también ahora podemos alegrarnos por lo que Dios hará. Los versículos del 1 al 13 anticipan cómo continuará la historia del Éxodo y nuestra historia. En la costa occidental del Mar Rojo ellos eran esclavos. En la costa oriental del Mar Rojo ahora son libres. Y Dios les dice, Dios les promete que les va a llevar a casa. Moisés sigue cantando y dice: por tu gran amor guías al pueblo que has rescatado. Por tu fuerza los llevas a tu santa morada. Tú lo harás entrar y los plantarás en el monte que te pertenece, en el lugar donde tú, Señor, habitas, en el santuario que tú, Señor, te hiciste. El Señor reina por siempre y para siempre. Lo primero que encontramos en este canto es que Dios saca a su pueblo y dice Dios: los voy a llevar al lugar donde yo quiero tener una relación con ustedes. Y este es el monte Sión. El monte Sión es Jerusalén. Y en el monte Sión fue donde se edificó el templo que llamamos el templo de Salomón. Entonces lo primero que Dios dice es: ya los saqué, ahora los voy a llevar a casa. Y esto es exactamente lo que Dios hizo y lo que Dios hará y lo que Dios está haciendo con nosotros. Dios nos sacó de la esclavitud del pecado. Y ahora Dios dice: te voy a llevar a casa. Te prometo que vas a estar conmigo. Pero por favor recuerden que esa jornada entre que salieron de Egipto y llegaron a la tierra prometida, ¿cuántos años tardaron? Se tardaron 70 años, especialmente por ser incrédulos. Pero después pasaron otros 300 años para que se edificara el templo de Salomón. Entonces, entre la salvación y el que el pueblo habitara en el monte de Sión, hubo mucho tiempo. Y durante ese tiempo puede haber algunos peligros en el camino. Versículos 14 al 16 dice: las naciones temblarán al escuchar lo que Dios ha hecho. La angustia dominará a los filisteos, a los edomitas, a los moabitas, a los cananeos. Versículo 16: pues caerá sobre ellos pavor y espanto. Por tu gran poder, Señor, quedarán mudos como piedras hasta que haya pasado tu pueblo, el pueblo que adquiriste para ti. Entonces, entre la salvación y el llegar a la casa del Padre, hay un largo camino. Pero por favor, piensa en esto. La meta final nunca va a estar en riesgo. La meta nunca va a estar en riesgo. El camino posiblemente se va a hacer difícil. Israel tuvo que enfrentar a estas naciones. Pero vean por favor el cumplimiento de esto en el libro de Josué,
en el libro de Josué, capítulo 2, versículos del 9 al 11. Moisés ha muerto, la primera generación que salió de Egipto ha muerto por su incredulidad, y ahora está la segunda generación. Enfrente está la tierra prometida, y la primera ciudad es Jericó. ¿Recuerdan la historia? Y en la ciudad de Jericó hay una mujer que se llama Rahab. Y Josué manda 2 espías para ver cómo está la ciudad. Rahab los recibe y Rahab les dice estas palabras: yo sé que el Señor les ha dado esta tierra y por eso estamos, ¿qué? Aterrorizados. Todos los habitantes del país están muertos de miedo ante ustedes. Tenemos noticias de cómo el Señor secó las aguas del Mar Rojo para que ustedes pasaran después de haber salido de Egipto. ¿Cuántos años habían pasado? Habían pasado 40 años. Habían pasado 40 años. Es que no tenían internet, no les había llegado las noticias. No se trata de eso. Las noticias del gran milagro de Dios, de cómo Dios saca a su pueblo, derrota a Faraón, resonaron por 40 años en todos los pueblos de Canaán. Y ahora están ahí. Y Rahab les dice: estamos muertos de miedo. También hemos oído cómo destruyeron completamente a los reyes amorreos, a Sihón y a Og, al este del Jordán. Por eso estamos todos tan amedrentados y descorazonados frente a ustedes. Yo sé que el Señor y Dios es Dios de dioses, tanto en el cielo como en la tierra. El camino a casa puede ser difícil. El llegar a casa puede ser difícil. Pero es seguro. Si tú eres hijo de Dios, es seguro. No hay absolutamente nada que puede obstaculizar el que Dios te lleve a casa. El que Dios te lleve a casa. No hay rival para Dios. No hay rival para Dios. Vean por favor lo que dice el versículo 11. ¿Quién, Señor, se te compara entre los dioses? ¿Quién se te compara en grandeza y santidad? Tú, hacedor de maravillas, nos impresionas con tus portentos. Uno de los puntos de esta canción es mostrarnos que Dios no tiene rival. Y esto significa que en tu lucha con el cáncer no es un rival para Dios, como alguien que te puede obstaculizar en que llegues a la casa de Dios. Esto significa que tu pecado no es un rival para Dios, como algo que puede obstaculizar el que tú llegues a su casa. Que el jefe que abusa de ti no es un rival para Dios, como alguien que puede impedir que tú llegues a casa. Iglesia, Dios no tiene rivales. Y aunque este mundo se levante y diga y de repente parezca que la maldad aumenta y nos vence, la verdad es que Dios ha sido victorioso y siempre lo será. Y que Dios utiliza incluso la maldad de este mundo para cumplir sus propósitos. Y esto nuevamente lo vemos en la cruz. A través de la maldad de los romanos, a través de la maldad de los judíos, Jesucristo fue crucificado. La más grande maldad, el inocente Hijo de Dios crucificado. Pero Dios utilizó esa maldad para nuestra salvación. Él no ha perdido una batalla, ni la perderá. No hay absolutamente nada que impida que tú y yo lleguemos a la casa de nuestro Padre, porque Él no tiene rivales. Él no tiene rivales. Y por favor, ojo con lo que dije hace un momento. No quiero ser malinterpretado. Yo dije, para Dios tu cáncer no es un rival. Y no estoy diciendo de que vayas a sanar de cáncer. No estoy diciendo eso. Si es la voluntad de Dios, puedes sanar de cáncer. Pero si no es la voluntad de Dios, vas a morir por cáncer posiblemente.
Pero el punto es este, regresamos a lo que acabo de decir. La muerte por cáncer no va a impedir que tú puedas llegar a la casa de tu Padre. Dios no tiene ningún rival. Dios no tiene ningún rival. Lo que tú estás enfrentando en este momento no es rival para que Dios cumpla con lo que Él va a hacer en tu vida. Y entonces, ¿cómo respondemos a Dios? ¿Cómo respondemos a Dios? Moisés y su pueblo respondieron con un canto. Versículo 1, entonces Moisés y los israelitas entonaron un cántico en honor del Señor, que a la letra dice: cantaré al Señor que se ha coronado de triunfo, arrojando al mar caballos y jinetes. El Señor es mi fuerza y mi cántico, Él es mi salvación, Él es mi Dios y lo alabaré. Es el Dios de mi Padre y lo enalteceré. La Biblia está llena de cánticos de principio hasta el fin por los actos de salvación de Dios. La Biblia está llena de cánticos. Job capítulo 38 dice que cuando Dios creó este mundo, los ángeles cantaron. Segunda de Samuel capítulo 22 dice que cuando Dios derrota a los enemigos del pueblo de Israel, siendo David el rey, el pueblo estalla en alabanza. Jueces capítulo 5, cuando Dios le da a su pueblo la victoria sobre el general Sísara, encontramos entonces el canto de Débora. Mateo capítulo 2, cuando Jesucristo nace, encontramos entonces que una multitud de ángeles cantan. Ante el anuncio del nacimiento de Jesús, María canta. Zacarías, el padre de Juan el Bautista, canta. Y ahora en el Nuevo Testamento se nos dice en Colosenses y en el libro de Efesios que al venir delante de Dios podemos cantar delante de Él con salmos, con himnos y con cánticos espirituales. Y en el último libro de la Biblia, el libro de Apocalipsis capítulo 15, vean por favor lo que dice el versículo 2 hasta el versículo 4. Dice: vi también un mar como de vidrio mezclado con fuego, de pie a la orilla del mar. A ver, ¿de qué mar estamos hablando aquí? Es interesante, ¿no? Éxodo capítulo 15 habla acerca de que Dios derrotó al enemigo de su pueblo en el Mar Rojo y que los israelitas vieron ahí en la costa oriental los cuerpos de sus enemigos en el mar, a la costa del mar. Y ahora interesante lo que dice Apocalipsis: vi también un mar. De pie a la orilla del mar estaban los que habían vencido a la bestia, a su imagen y al número de su nombre. Tenían las arpas que Dios les había dado. ¿Y qué cantaban? Cantaban el himno de Moisés. Éxodo capítulo 15, lo que estamos viendo el día de hoy. En Apocalipsis, en los cielos nuevos y en la tierra nueva, va a seguir resonando el cántico de Moisés y el cántico y el himno del Cordero. ¿Cómo va el himno del Cordero? Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de las naciones. ¿Quién no te temerá, oh Señor? ¿Quién no glorificará tu nombre? Solo tú eres santo. Todas las naciones vendrán y te adorarán, porque han salido a la luz las obras de tu justicia. ¿Alguien se sabe este canto? Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te alabarán.
y te alabarán. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Una vez escuché a alguien decir, cuando se le preguntó por qué llegas tarde a los cultos de adoración a Dios. Y esta persona dijo, es que yo llego solamente a lo más importante. Llego al sermón. Eso es lo más importante. Qué triste escuchar a esta persona, porque está pensando en el culto de adoración, pensando en él. Aquí decimos regularmente, el culto de adoración no es para ti. Si tú piensas que vienes para evaluar qué se dijo y si los cantos te gustaron y si se leyó bien, y al final sales y dices, no me gustó el culto, pues el culto no era para ti. Decimos que cada vez que nos reunimos en este lugar es como si todos estuviéramos acá arriba y el único sentado es Dios. Y por lo tanto venimos a rendirle culto a Dios, y parte de nuestro culto a Dios son los cantos. Son los cantos donde le expresamos a Dios nuestra admiración, nuestro amor. Una persona que llegó aquí a Cordero nueva, no tenía trasfondo mucho con respecto al cristianismo, dijo, una de las cosas más raras que se me hizo son los cantos. ¿Por qué cantan? Y la respuesta es, ¿por qué no cantar? ¿Por qué no cantar? Ante lo que Dios ha hecho, que venció a mi más grande enemigo, el pecado y la muerte, y ante lo que Dios va a hacer de llevarme con seguridad hasta su casa. ¿Cómo no voy a cantar? ¿Cómo no voy a cantar? En la ciudad de Filadelfia hay una iglesia histórica muy famosa, presbiteriana, que es la 10ª iglesia presbiteriana, y grandes hombres de Dios han sido pastores ahí. Uno de ellos se llamó Donald Barnhouse. Donald Barnhouse quedó viudo cuando su esposa murió de cáncer a la edad de 30 años y se quedó con 4 hijos de 12 años para abajo. En medio de su dolor, en medio de tratar de explicarles a sus hijos qué es lo que estaba pasando, dónde estaba su madre, estaban dirigiéndose en su auto a el funeral. Llegaron a una esquina y estaba la luz roja, así que estaban ahí esperando. Y en eso un grande camión da la vuelta donde ellos estaban, y la sombra de ese camión se proyecta sobre su coche, sobre él, sobre sus hijos. Y en ese momento él pensó lo siguiente con respecto a la muerte de su esposa y la muerte de Cristo. Y les preguntó a sus hijos, hijos, ¿qué es mejor? ¿Que te atropelle la muerte, que te atropelle la sombra de un camión, o que te atropelle el camión? Y su hijo dijo, papá, es obvio. Es muchísimo mejor que simplemente nos atropelle una sombra. Y Donald Barnhouse dijo lo siguiente: eso es exactamente lo que pasó con tu mamá. La sombra de la muerte le pegó a tu mamá, pero tu mamá está segura porque el camión de la muerte le pegó a Cristo, para que las consecuencias no las sufriera tu mamá. A tu mamá solamente fue la sombra, a Cristo sí fue el camión con toda su furia, con toda su fuerza, con todo su poder. Pero a través de la muerte de Cristo, la muerte fue vencida. Y a través de la muerte de Cristo es que entonces nosotros podemos estar seguros de ir al cielo. El tema principal de Éxodo 1 al 14 es que el pueblo de Dios antes y ahora es salvado de la esclavitud y de la muerte. El tema principal de Éxodo del 15 al 40
es que el pueblo de Dios antes y ahora es salvado para tener una relación con Dios. Somos salvados para poder disfrutar la presencia de Dios y vivir con Él. Somos salvados para poder experimentar lo que Adán y Eva experimentaron antes de la caída. El que Dios baje y poder caminar con Él y platicar con Él. Hemos sido salvados para tener comunión con nuestro Padre. Tenemos una grande razón para gozarnos, porque por medio de Jesucristo estamos camino a casa cantando. Oremos, iglesia. Señor que estás en los cielos, gracias porque nos has dado la música para poder expresar de maneras increíbles lo que sentimos por ti. Permite, Señor, que en nuestra vida constantemente haya un cántico nuevo, haya alabanza a ti por lo que has hecho y por lo que vas a hacer en nuestras vidas, por la salvación que nos has dado y porque nos llevarás seguro a casa. Así que, Padre Celestial, recibe nuestra alabanza en estos momentos. En el nombre de Jesús. Amén.